Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, en la primera hora prometiste, Jorgelina, hablar de Albert Camus. Así es. ¿Y este texto que se llama? El primer hombre. Bien, y lo elegiste porque tiene mucho que ver con la cuestión educativa, porque hay un maestro que es muy relevante. Maestro, y quiero leer la carta que él escribe. Ajá. En 1957, cuando gana el Nobel. Ajá. Dice, es cortita: querido señor Sherman, esperé que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Opa. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. A mí me emociona cuando leo esta carta porque uno, viendo la historia del autor, él es un hombre que nace en Argelia, es hijo de inmigrantes, nace en 1913. Su padre va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y muere cuando tenía 29 años, y Camus no lo conoce. O sea que de alguna manera este maestro es como una suerte de maestro y de padre espiritual para Albert Camus, porque él, a raíz de la muerte de su padre, su madre con su hermano se van a vivir con su abuela, viven en un barrio muy pobre de Argelia. Y bueno, tiene la oportunidad de ir a la escuela, y es este maestro de primaria que, viendo que era un chico que tenía realmente luces, de alguna forma lo fue llevando y le fue abriendo la puerta al conocimiento, y es el que luego les dice, no solo a él, sino también a su hermano y a dos chicos más de la clase, porque era el maestro, podríamos decir, de séptimo grado, del último grado, ¿no? La oportunidad de ir a un estudio particular para poder llegar al liceo, porque ellos ahí estaban en un barrio muy pobre y tenían la oportunidad de conseguir una beca. Entonces este maestro lo que va a hacer es quedarse en contraturno para darles clase 2 horas más, para que ellos se preparen para poder hacer esa beca. Entonces eso es lo que tanto le agradece el escritor, y es un poco lo que aparece acá novelado, es una autografía novelada, El primer hombre. Sabemos que bueno, el autor muere en un accidente en 1960, o sea que estamos hablando 3 años después de haber obtenido el premio Nobel, de muy joven, tenía 40 y tantos años cuando lo obtiene, y cuando muere también, no había llegado a los 50 años. Y bueno, tenemos esta figura del maestro que fue clave, porque cuando el personaje, en este caso se cuenta que es Jacques Cormedy, que es el personaje, ¿no?, de la novela, pero podemos decir que es el alter ego del autor, le va a decir a la abuela, que era un poco la que regenteaba, ¿no?, en la casa, la madre era analfabeta, que bueno, que él tenía la posibilidad de esta beca. La abuela dice que no, porque ella necesitaba mano como para que la ayude a trabajar. Claro, entonces dijo de entrada que no. Y de los 4 chicos, él es el que le dice al maestro que no iba a seguir un poco lo que esto le había propuesto. Y bueno, entonces el maestro lo que hace es ir, lo acompaña a la casa y habla con la abuela, habla con la madre, para insistirle que realmente valía la pena que él haga ese estudio con él. Y bueno, acá el valor del maestro, de haber llevado adelante por su cuenta, ¿no? Y lo acompaña, ¿no?, a hacer estos exámenes. Bueno, esto es parte de lo que se cuenta de manera novelada en El primer hombre. Tiene 2 partes. La primera parte es la búsqueda del padre,
que arranca con el nacimiento, un poco como el nacimiento de Jesús, en una suerte de un establo, ¿no? Luego el segundo capítulo ya es el personaje de 40 años que vuelve a su lugar de origen para conocer la tumba de su padre, porque él, bueno, a raíz de la vida que llevaba, que era una vida muy dura, una vida de mucha miseria, de mucha pobreza, no había tenido la oportunidad de visitar el cementerio. Entonces en ese segundo capítulo es como que va y viene en la novela, en esa primera parte, en ese presente, el personaje adulto, y esa evocación que es muy bella, como Cinema Paradiso, ¿no? Esa evocación del pasado con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque también se ve la vida dura que llevaba este personaje, ¿no? Y tenemos una segunda parte que se llama El primer hombre, que uno se pregunta, bueno, ¿quién es el primer hombre? Bueno, es este personaje que de adulto, de una manera, hace memoria y va recorriendo, ¿no?, su vida. Y él dice, porque acá, como yo te comentaba, este manuscrito se encuentra en el auto en donde falleció Albert Camus. Es un manuscrito que estaba inconcluso. Albert Camus se refugia después del Nobel en soledad como para poder continuar con su obra literaria. Y qué mejor que recordar su infancia, y en ese recordar su infancia aparece la figura del maestro. Entonces tenemos también esa evocación que hace que él vuelva, ¿no?, a preguntarse quién es como una búsqueda también de sí mismo, de dónde vengo yo. Y en esa búsqueda de quién soy yo, pensemos que es un hombre que no tiene padre, que solamente tiene el apellido. Bueno, ahí aparece entonces la figura del maestro. Y algo que yo quería rescatar en relación con esta novela, que, como te decía, él muere en 1960, recién en 1994 la hija da el permiso para que se publique, o sea que pasaron más de 30 años en que esto fue un manuscrito. Y bueno, tiene este valor, ¿no?, agregado del autobiográfico, ¿no? Que hace que, bueno, uno también valore ese empeño que tuvo este hombre, ¿no?, Albert Camus, para salir adelante ante toda la adversidad, porque era uno más, ¿no?, del montón. Y este docente, este maestro, que en la novela aparece como el señor Bernard, pero que te decía, en el manuscrito aparecen también notas, y están estas cartas. Por un lado, la carta que él le manda después del Nobel, y la carta que es un poquito más larga, no la voy a poder leer, del mismo maestro, que en la segunda parte aparece que cuando este sujeto adulto vuelve a su pueblo y tiene ese encuentro con su maestro ya siendo grande, un poco como lo que escuchamos ahora con Corchito y la señorita Raquel. Bueno, y lo que tenía acá, que quería destacar en cuanto a qué tenía este maestro, qué es lo que hizo que cautivara a este niño en ese momento y a todos los chicos. Entonces te leo como para tener presente, ¿no? Estamos hablando, pensar que si él nace en 1913, y acá estamos hablando de un niño de 9, 10 años, estamos hablando de la década de 1920 y pico, ¿no? Estamos hablando del 20, del 30, ¿no? ¿Cuáles eran esos métodos de enseñanza que nada que ver que ahora, ¿no? Pero fíjate vos, a lo mejor hay algo que es constante a lo largo de lo que implica la tarea de educar y que tiene que ver tal vez con esto de ser inspiradores. Como hablábamos hoy al principio, ser inspirador, la dedicación, la paciencia. Y tengo acá unos fragmentitos cuando dice: luego venía la clase. Con el señor Bernard era siempre interesante por la sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Y más abajo dice: pero el método del señor Bernard, que consistía en no aflojar en materia de conducta y por el contrario, en dar a su enseñanza un tono viviente y divertido, triunfaba incluso sobre las moscas. Siempre sabía sacar del armario en el momento oportuno los tesoros de la colección, de minerales, el herbario, las mariposas, los insectos disecados, los mapas. Era el único que había conseguido una linterna mágica y 2 veces por mes hacía proyecciones de historia natural y geografía. Bueno, por decir algo, ¿no? Después dice, lanzaba la clase y nosotros estábamos cruzados de brazos, ¿ya? Los términos de una división que teníamos que resolver. Nos leía en voz alta. Y bueno, después más abajo cuenta qué placer le daba a él imaginar esas historias, ¿no? El personaje, y cómo llenaba su cuaderno con descripciones, con narraciones. O sea, que vos fíjate, este maestro que tenía
les daba, ¿no?, ese abanico de oportunidades para conocer el mundo. Y bueno, eso es lo que a mí más me gustó. Y otra cosita más para citar también, en relación con esta apertura al mundo, ¿no?, que le permite este